Pequeña meditación de este hermoso día sábado, ¿verdad? Donde vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Amén. Ezequiel 34, capítulo 34. Capítulo 34, 1 al 11. Amén. Vamos a estudiar la profecía, dice aquí, la profecía contra los pastores. Vemos que en Israel habían pastores en aquellos tiempos, ¿verdad? Amén. Vamos a pegarle una repasadita, ya lo hemos estudiado en otra ocasión, ¿verdad? Pero vamos a pegarle una repasadita a ver que a veces de tanto estudiarlo cada día más le va sacando más uno, ¿verdad? Amén. Y lo va entendiendo mejor. Así que vamos a estudiar esto de los pastores leyendo el versículo 1 y el 2. 34:1 al 11. Ezequiel 34:1 al 11. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores así: ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Palabra de Dios. Con estas palabras quiero invitar al hermano Josué que me tenga la oración para que sea el Espíritu Santo quien hable, ¿verdad? Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos vamos a doblar nuestras rodillas en esta mañana y vamos a ir en palabras de oración. Oremos. Amoroso y bondadoso Padre que habita en las alturas de los cielos, gracias le damos, oh Dios, por cuanto nos permite estar una mañana más, de aprender más de su palabra. Toma posesión, Padre Santo, de cada uno de los presentes, oh Dios, que podamos entender su palabra. Derrama tu Santo Espíritu, Padre Santo, y úngenos. Capacita al predicador de esta mañana, oh Dios. Utilízalo como un instrumento, Padre Santo, para su gloria. Padre Santo, que esta palabra pueda llegar a un lugar donde pueda dar frutos, oh Dios, y pueda germinar la semilla, oh Padre Santo. Padre, quita toda clase de nervios, toda clase de interrupción en el predicador de esta mañana. Capacítanos a nosotros, oh Dios, para que podamos entender su santa palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas, oh Dios. Porque lo hemos orado en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pueden sentarse, ¿verdad? Pónganse cómodos, como dice nuestro hermano Aquilino, ¿verdad? Hay que estar a la expectativa, a ver qué aprendemos de estos mensajes, ¿verdad? Vemos que Dios escogió a su pueblo Israel, ¿verdad? Como su pueblo, y entre ellos escogió a líderes que en aquel tiempo se llamaban pastores, ¿verdad? Como se pueden llamar ahora. Pero estos pastores no cumplieron lo que Dios quería. Amén. ¿Verdad? Empezaron a hacer malas cosas, y por eso aparece en el libro de Ezequiel esta escritura aquí como una advertencia para los del pueblo de Israel, a los líderes de aquel entonces que gobernaban y que cuidaban del pueblo de Dios. Amén. Empezaron en aquel entonces a tratar mal a los hijos de Dios, y Dios los llama como ovejas, ¿verdad? Amén.
Entonces por eso dice, vamos a comenzar a ver a discernir esta palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y poder digerirla. Dice así, vamos a comenzar ya al discernimiento de la palabra de Dios. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice Jeremías, dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué le dijo? De hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza ahí a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué dijo Jehová el Señor? Profetiza, así ha dicho Jehová el Señor, profetízale, le dice. Y dice, sigue diciendo el versículo 2, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños. Amén. A veces los pastores de aquel entonces, ¿verdad?, estaban procurando en aquel entonces su propio bien. Amén. Se cuidaban ellos, cuidaban de que no le faltara nada, pero al pueblo de Israel no lo cuidaban. O sea, a las ovejas no las cuidaban en aquel entonces, ¿verdad? Amén. Y por eso es que vino esta palabra de Jehová. Y a veces, y ellos pensaban que nadie los estaba viendo. Como quien dice, yo me voy a lucrar del hermano, voy a ver si le saco algo a través de la palabra de Dios, si le saco beneficio, para ver si compro algo. Amén. Y a mí nadie me ve, ¿verdad? Como yo tengo el poder y puedo ordenar, y todos me respetan y me van a obedecer, y voy a leer la palabra de Dios para poderlos humillar, por decirlo así, ¿verdad? Pero vemos la profecía de Ezequiel en ese entonces. Dios ve lo malo que están haciendo los pastores y por eso está en contra de los pastores de Israel. Y dice el 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada desgolláis, mas no apacentad a las ovejas. Amén. ¿Qué declara el versículo aquí? ¿Cómo eran estos pastores? Tenían sus rebaños, ¿verdad?, de ovejas, pero no las cuidaban, pero se comían la gorda. Andaban algunas gorditas por allí y se las comían, miren. Amén. Pero se comían la gorda. Y os vestís de la lana, y les quitaban la lana a las ovejas, y se vestían de la lana de las ovejas. La engordada de Goyay, mire, mataban a la oveja gorda, mas no apacentar a las ovejas, no las cuidaban, pero sí, cuando veía una oveja gordita, se la comía y le quitaba la lana. Amén. Vamos a ver en el 4. No fortaleciste las débiles, ni curaste las enfermas, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Vio la receta del versículo 4, ¿verdad? Estaban enfermas las ovejas, Amén. pero los pastores de aquel entonces no las visitaban, no las curaban. Andaba alguna ovejita cojeando, quebrada, no le ponían un trapito allí para amarrarle la quebradura, ¿verdad? Y la curaban. Y Dios estaba viendo eso, lo que estaban haciendo los pastores. Entonces no, y veían que algún hermano andaba perdido, pero tampoco le iban a hablar que volviera al redil. Amén. ¿Eh? Veían que alguna ovejita se les perdía en el monte y ahí la dejaban. ¿Eh? No les importaba porque tenían bastante. Como pasa hoy en día, ¿verdad? Amén. Las iglesias están llenas ya de ovejitas. Y ya al pastor no le interesa que el hermano se quede. Más si no aporta para la congregación. Entonces, qué bonito que nosotros estamos estudiando la palabra de Dios.
Como dirigentes de la palabra de Dios y que estamos procurando tener un rebaño, ¿verdad? Un mensaje muy especial para los líderes de la congregación, ¿verdad? ¿Cómo debe de ser diferente, ¿verdad? Lo que Dios está diciendo? Nosotros no podemos tratar mal. Como pastores, los pastores no tenían que haber tratado mal a las ovejas, amén, a los hermanos. Ya dijimos en otra ocasión, nosotros no podemos estar tratando mal a los hermanos a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Sino que tenemos que tener paciencia a los hermanos. Entonces, y cuando sí, vemos que nosotros estamos en una congregación pequeña y podemos hablar con libertad porque no tenemos mucho dinero, somos pobres, ¿verdad? Pero si ya tuviéramos un poco de dinero y una congregación grande, quizás no estuviéramos predicando este mensaje. Porque a través de lo que yo he vivido estudiando la palabra de Dios y oyendo sermones, a ningún pastor oigo yo predicar estos mensajes. ¿Eh? Como que no les interesa la corrección. Entonces, pero dice la palabra de Dios que todo lo que Dios dejó, todos los secretos revelados son para nuestra enseñanza. Amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Los secretos ocultos son para Dios, pero los revelados son para la congregación, para los líderes, para todos nosotros. Entonces por eso es que no debemos de esconder nada. Desde el tiempo que yo tengo de estar estudiando la palabra de Dios, el único que yo oí que predicó este mensaje fue el hermano Cecilio. Amén. Y la predicó allá, hermano, del hermano Gilberto. Y el hermano Germán dijo en esa ocasión, porque él estaba hablando muy fuerte de los pastores, se peló el hermano Cecilio, dijo el hermano Germán. Porque fue el único que yo oí que dio este mensaje. ¿Ah? Porque este mensaje lo sirve de corrección para los grandes, ¿verdad? Para los que Dios ha puesto como cabeza, no como cola, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso es que debemos... A mí me gusta porque esto me ayuda a corregir mis errores, ¿verdad? Y hacerle ver a las ovejitas. Fíjate que estos mensajes despiertan la mente de los hermanos. Y por eso no lo dan. Porque ya la ovejita se alebresta. Ya siente, ya pone atención a la palabra de Dios. Y ya mira lo que está haciendo aquel líder. A ver si está caminando bien. Amén. Entonces por eso es que hoy vemos que ya las ovejitas ya se volvieron un poco ariscas. Porque las estamos alebrestando a través de la palabra de Dios. Pero antes les escondían la palabra de Dios. Amén. Yo voy a predicar solo lo que a mí me favorece, pudiera decir yo, ¿verdad? Pero lo que va en contra de mí no, porque, bueno, ya los hermanos ya no me van a traer las ofrendas. ya no voy a poder dominarlas, ¿verdad? Y vamos a ver el versículo, leíamos el 4, ¿verdad? Amén. Y las trataban con violencia, mire, termina diciendo, y ahora vamos a abrir, andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. ¿Cómo andaban las ovejitas de aquel entonces? Por todos lados, dispersadas, y que cualquier enemigo, cualquier animal se las podía comer. Cuando nosotros no vamos a la congregación y no los alimentamos con la palabra de Dios, y nosotros como líderes no le damos su ración de la palabra de Dios, la dejamos a merced de los enemigos, a las ovejitas. Porque no les advertimos a través de la palabra de Dios. Viene cualquier otro y lo engaña. El estudio de la cartilla estuvo muy bonito, ¿verdad? No vamos a permitir que venga un falso profeta, no le vamos a creer, ¿verdad? Alguien que venga haciendo prodigios y venga, hermano, mire, allí no hay milagros, ahí todos están enfermitos, ese Dios que tienen allí no sirve. No los vamos a ir, ¿verdad? Amén. Porque vamos a tomar nuestra decisión, que si Dios nos sana o no lo sana, vamos a morir de la mano de Él. Gloria a Dios. Esa debe ser nuestra decisión, ¿verdad? Entonces, le estamos dando una buena enseñanza a nuestros hermanos, ¿verdad? Vamos al 6. Anduvieron perdidas mis ovejas. Mire cómo anduvo el pueblo de Israel, perdidas.
por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntara por ellas. Miren cómo era el papel que estaban desempeñando estos pastores de Israel. No les interesaban, no les interesaba los hermanos. Se fueron, se los llevaron a otras tierras, esclavos. Daniel, ¿a dónde estaba metido? Esclavo en Babilonia. Allá lo tenía el rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y los líderes de Israel no se preocuparon por él. Ya que los maten, ¿verdad? Vamos al 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Aquí viene lo bueno. Mire, por no cuidar las ovejas de Dios viene lo bueno. Y dice en el 8: vivo yo, ha dicho Jehová, mire, el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas, no las buscaron. Mire, vamos en el 9. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová, dice el 10. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca y no les serán más por comida. Hermanos, la palabra de Jehová es clara. Dice que Dios va a apacentar sus ovejas y ya no le van a hacer más comida a los pastores de Israel. Ya no le van a hacer por comida. Podemos tirar un vistazo, ¿verdad? Aquí están unas pocas ovejas de nuestro Dios, ¿verdad? Reunidas. Y a la mayoría le parece cosa extraña porque no tenemos pastor. Porque Dios está diciendo en el versículo en el versículo 10, que Él los va a librar de las manos de los pastores que nos engañan. Entonces nosotros no tenemos un pastor terrenal, pero sí tenemos a un pastor en el cielo, ¿verdad? Dice, porque dice el 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Mire, ¿quién dijo que iba a venir a buscar sus ovejas? Dios. Y Él mismo las va a reconocer. O sea que nosotros no estamos sin pastor, ¿verdad? Estamos aquí. Alguien pierde. No, y es que estos están perdidos, ellos solitos allí, sin pastor. Pero Dios los ha sacado de allá. ¿Se acuerdan que Dios sacó su pueblo de Egipto, ¿verdad? Para que le fueran a adorar en el desierto. Y a nosotros Dios los ha sacado para que le adoremos a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y llevémoslo este versículo 11 clave, porque vamos a ir a San Juan 10. Pero llevémoslo a este versículo. Miren lo que dice:
porque así ha dicho Jehová. Estamos en el 11. Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Bueno, estamos viendo, ¿verdad? Que Dios mismo, por medio de su Hijo Jesús, vino a buscar sus ovejas. Amén. Vamos a ver qué nos dice Juan 10. Ya vamos a terminar. San Juan 10. Vamos a terminar en San Juan 10. Juan 4. Juan 10 está hablando de nuestro pastor, ¿verdad? Juan 10. Juan 10, 7 al 18 vamos a estudiar y ahí terminamos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Volvió pues Jesús, dice, a decirle de 10 y 7 en adelante, hasta el 18. Sí, 10, 7 al 18. 10, 7 al 18. Juan 17 al 18. Vosotros pues, volvió pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Dice, mire, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué eran los pastores de Israel? Ladrones, ¿verdad? ¿Ah? ¿Qué serán ahora, hermano? Pues sí, porque aquí estamos viendo estamos viendo una lista de los pastores de Israel. Y aunque Jesús no lo mienta aquí, los pastores de hoy en día, ¿verdad? Pero nosotros en nuestra mente, ¿qué están haciendo hoy? Vamos, porque aquí dice, todos los que antes de mí, dice el 8, todos los que antes de mí vinieron, que son ladrones, son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Y dice el 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y estará, y saldrá, y hallará pastos. Al seguir a nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser bendecidos. No siguiendo a un ser humano, sino que a Cristo. Dice que lo vamos a seguir y vamos a hallar pastos. O sea, Jesús promete en este versículo. Estamos viendo que Dios, por medio de su Hijo Jesús, vino Él mismo a buscarnos a nosotros, a buscar sus ovejas. Y que al ir de la mano de Él vamos a encontrar bendiciones. Si alguno de los que estamos aquí estamos fracasando, saber por qué será. Pero yo creo que todos somos bendecidos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Jesús los ha sacado adelante. De cualquiera que sea el problema, enfermedad o posición económica. O sea, los frijolitos no nos faltan. No. Así que vemos que vamos allá, por eso dice, será salvo y entrará, dice, y saldrá y hallará que pastos. Mire,
¿Qué ando buscando yo para las vacas? Pasto, ¿verdad? Donde yo las llevo, ellas comen, porque hay monte. Y dice el 10, ya vamos a terminar. A mí voy a hacer estos sermones cortitos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido ¿para qué? Tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren. Y dice aquí, yo soy el buen pastor. Palabra de Dios, miren. Cristo es el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, dice el 12, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, y huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Vamos al 13. Así que el asalariado, ¿quién es el asalariado, hermano? Quiero que me disiertan esto. Si no lo entendemos, ¿quién es el asalariado? El pastor que gana, el que vive por un salario. Sí. Si no me pagan, yo no voy. No predico. Mira, aquí, ¿verdad? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Dice el 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Conocemos a Cristo nosotros, por eso vamos detrás de él, ¿verdad? Aquí vamos porque los conocemos. Dejamos la voz del asalariado. Ya no estamos siguiendo un asalariado. Salimos donde teníamos un pastor asalariado y ahora vamos siguiendo al verdadero pastor. ¿Mira? Que es nuestro Señor Jesucristo. Decía el 14. Ahora vamos aquí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Cristo vino a poner la vida por mí, por las ovejas. Mire, Él dio la vida, más el asalariado no le importa. Hay que las maten. Y vamos al 16. En el 16 me gusta mucho, porque mire lo que dice. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tenemos pastor nosotros. Él estaba hablando de nosotros, pues no lo cría así. También el mensaje era para el pueblo de Israel. Estamos hablando de los pastores de Israel, pero él mencionó este versículo tan abundante en misericordia que habla este versículo. También tengo otras ovejas. Que ya somos nosotros. Esas ya somos nosotros, hermano. Amén. Y también va a haber un pastor para esas ovejas. Amén. Que es nuestro Señor Jesucristo, mire. Amén. Ese era el 18, ¿no? No. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, dijo Jesús, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Hemos oído la voz de nuestro Señor nosotros, ¿verdad? Eso es lo que me agrada, que hemos oído la voz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso me ama el Padre, dice, mire, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y
tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Verdad que nadie le quitó la vida a nuestro Señor Jesucristo? Él de su voluntad la entregó y Él mismo la volvió a tomar, dice. Él mismo lo declara, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Y Él dio la vida por nosotros, que no éramos ovejas del pueblo de Israel, pero que ahora somos ovejas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que hemos oído su voz. Qué maravilloso este versículo, ¿verdad? Y esto nos ayuda ¿para qué? Para la seguridad. Si alguna vez ha habido duda en nuestra vida y hemos pensado, quizás lo vamos a perder. Aunque ahí estamos amontonaditos y nadie los voltea a ver y quizás ni Dios ni se acuerda de nosotros. Pero Jesús dijo que habían estas poquitas de ovejas, ¿verdad? Que no eran de su redil, pero que también iban a oír su voz. Qué bueno, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, que les ayude a mantenerse firmes en la palabra de Dios.